Buenos días, vamos a comenzar con consultas académicas. Soy la profesora Raquel Vázquez y estoy a su disposición. Conforme vayan apareciendo las preguntas, vamos a ir resolviendo, pero vamos a iniciar con el desarrollo del tema que corresponde a esta semana. El tema que se trabaja en esta semana es el referente a la comunicación. Es el primer tema y es el tema más general que puede haber. Bien, luego vamos a decir por qué es considerado como el más general. Lo primero que vamos a hacer es definir qué se entiende por comunicación. La comunicación es un proceso social que consiste en el intercambio de información. ¿Por qué se dice que es un proceso? Porque va a tener un inicio, tiene un desarrollo y tiene un término. Ahora, ¿por qué habíamos dicho que era social? Es social porque siempre va a involucrar a dos o más seres. Por eso es un proceso social. Ahora, se va a intercambiar información y esa información está conformada por ideas, sentimientos, pensamientos, ¿bien? Que va a ir del emisor al receptor. Estos dos roles son fundamentales en el acto comunicativo. La comunicación se puede clasificar como humana o no humana. Entonces, solamente observando ya esta forma de clasificar a la oración, podemos darnos cuenta de que todos los seres vivos se van a comunicar, ¿no? Justamente por eso, este es el primer tema y es el más general, porque involucra a todos los seres vivos. A su vez, podemos ver en el esquema que la comunicación humana puede ser no verbal o puede ser verbal. Entonces, vamos a hablar un poco más de la comunicación humana verbal. ¿Cuál es la diferencia entre la humana verbal y no verbal? Es que la comunicación humana verbal siempre va a emplear un código lingüístico, es decir, siempre va a usar una lengua. Siempre se va a usar una lengua para que aparezca este tipo de comunicación. Cuando nosotros usamos una lengua que es equivalente al código lingüístico, podemos hacerlo de dos formas. Puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita. Bien, pero lo importante es el uso de un sistema lingüístico. Por esa razón, esta comunicación humana verbal también es llamada comunicación humana lingüística. Bien, por el uso de un código lingüístico. Llámalo código lingüístico, llámalo sistema lingüístico o simplemente lengua. Pero en este tipo de comunicación siempre se va a emplear una lengua. Ahora, para que sea una comunicación oral, quiere decir que la transmisión de mensajes se va a realizar por medio del aire, por medio del sonido. Es la forma más natural como surgen las lenguas, ¿recuerda? Recuerda ello. Todas las lenguas surgen de manera oral. Ya con el transcurrir del tiempo se le puede inventar un sistema escrito, pero lo más natural es que sean orales. Ahora, esta comunicación verbal oral también puede ser llamada auditiva o acústica. Bien, también recibe esas denominaciones. Luego tienes la comunicación verbal escrita. La comunicación verbal escrita va a emplear el sistema al cual se le denomina como escritura. Entonces, siempre una comunicación escrita, verbal escrita, va a emplear este sistema artificial inventado por el hombre. Recuerda que el ser humano inventa la escritura para poder registrar información. Bien.
A este tipo de comunicación también se le va a denominar comunicación humana verbal visual o visuográfica. ¿Por qué recibe la denominación de visuográfica? Porque el sentido que más se emplea es el sentido de la visión. Y lo que se van a desarrollar son gráficos, ¿no? Se desarrollan, se diseñan gráficos, grafías, que vienen a ser las letras. Entonces, por eso recibe esa otra denominación como visuográfica. Muy bien. Por otro lado, vas a encontrar la comunicación humana no verbal, llamada también no lingüística. Bueno, el nombre ya aporta bastante información, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que este tipo de comunicación no va a emplear ninguna lengua, ningún código lingüístico. Por eso recibe la denominación de ser no lingüística o no verbal. Entonces, si no se emplea ninguna lengua, ¿cómo es que se produce el acto comunicativo? Pues el acto comunicativo se va a producir por medio de otro tipo de recursos. Recursos que pueden ser sonidos, pueden ser gestos, pueden ser imágenes, puede ser por medio del tacto o de ciertas sustancias químicas. Por esa razón, tú vas a encontrar todo este subtipo de comunicación no verbal que observas aquí. ¿Cómo se denominan? Se denominan como visual, auditiva, gestual, táctil y química. En primer lugar, tienes la comunicación no verbal visual. La comunicación no verbal visual es aquella que se presenta por medio de la proyección de imágenes. Las imágenes son las que van a eh, transmitir información. Bien, como puedes ver en el ejemplo. Luego tienes la comunicación no verbal auditiva. En este tipo de comunicación se van a transmitir los mensajes por medio de sonidos. Bien, por medio de sonidos. Por eso es que también se suele denominar como acústica o sonora. Muy bien. Muy bien. Luego se tiene la comunicación gestual. Se produce la comunicación gestual. La comunicación gestual se produce cuando hay algún movimiento del cuerpo y este es el que comparte la información, ¿ya? Algún movimiento corporal. Bien, como puedes ver en las imágenes, ¿no? También puedes encontrar una comunicación no verbal táctil. En ese caso, la comunicación no verbal táctil se produce por medio del contacto físico. El contacto físico es el que va a transmitir información. Como puedes ver en la imagen, el sistema Braille va a ser considerado como una comunicación no verbal táctil. También lo puedes considerar a un abrazo, a un beso, bien, un saludo de manos, ¿no? Cuando te estrechan la mano, bien, también vas a poder considerarla como una comunicación no verbal táctil. ¿Por qué? Recuerda que aquí lo importante es el contacto físico. Luego tienes la comunicación no verbal química. En este caso, la comunicación se produce por medio de la segregación de sustancias químicas, que obviamente no va a haber conciencia por parte de la persona, pero transmiten información, ¿no? Entonces, como puedes ver, el ser humano tiene diferentes formas como poder transmitir información. No solamente es por medio de una lengua, por medio del uso de un código lingüístico.
Ahora, como vimos en nuestro primer esquema, la comunicación también se podía clasificar como no humana. Bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir o a qué agrupa esta comunicación no humana? Agrupa a los animales y a las plantas. Los animales y las plantas también se van a comunicar. Bien, entonces vamos a hablar un poco más de la comunicación no humana. En esta diapositiva podemos observar la clasificación de la comunicación no humana. Como puedes ver, está presente por medio de sonidos, que la vamos a denominar acústica. Por ejemplo, el caso de los cantos, los gruñidos, bien, los bufidos, los aullidos, se considera como una comunicación no humana acústica. Luego tienes una comunicación no humana visual. Te dice, esta se puede presentar por medio del color del plumaje, el cambio de pigmentación que realizan algunos animales. Bien. Entonces, así también se puede presentar. También podemos encontrar una comunicación no humana táctil. Esto sería, obviamente, también, así como habíamos dicho en la comunicación no verbal, táctil, ¿no? Por medio del contacto físico. En este caso, ¿qué se va a considerar? Se va a considerar los lamidos, los picoteos, los acicalamientos, se van a considerar como una comunicación humana táctil. Luego tienes una comunicación no humana química. En este caso puede ser por la segregación de sustancias como feromonas, orina, ¿no? Que también transmiten información en el caso de los animales. O podría ser gestual, por medio de los movimientos, danzas que realizan los animales, ¿ya? Entonces así también la vas a considerar como una comunicación no humana. Hemos revisado hasta aquí los diferentes tipos de comunicación que pueden haber. Entonces recuerda la primera conclusión que estamos presentando. Y es que todos los seres vivos se van a comunicar. Por ello, has encontrado toda esta clasificación. Un aspecto importante que tiene que ver con la comunicación, y estos son los elementos. Los elementos de la comunicación son los participantes de todo acto comunicativo. Bien. ¿Cuáles son? Los estás observando aquí en la diapositiva, ¿no? Tienes, por ejemplo, el emisor, tienes el receptor, tienes el mensaje, tienes el canal, tienes la circunstancia y el referente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Para empezar, vamos a hablar del emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el que emite el mensaje, ¿ya? Es el que desea transmitir la información. Ese es el emisor. Es el punto de partida del mensaje, es el origen del mensaje. Mientras que el receptor va a ser el destino del mensaje, es hacia quién se quiere dirigir ese mensaje, ¿ya? ¿Quién va a recepcionar ese mensaje? Ese es tu receptor. Por eso tiene ese nombre, ¿no? Porque recepciona el mensaje. Así como el emisor recibe ese nombre porque es quien emite el mensaje. Luego tienes el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es toda la información que se va a transmitir. Se transmite del emisor al receptor. Como te mencioné en un inicio, este mensaje está conformado por ideas, sentimientos, pensamientos, etc. Ese es tu mensaje. Pero para que este mensaje llegue del emisor al receptor,
tiene que viajar por algún canal. Bien. ¿Qué es el canal? El canal es el soporte físico, es el medio que lleva el mensaje del emisor al receptor. Ese es el canal. Soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Luego, para que se pueda construir un mensaje, se va a necesitar un sistema de signos. ¿Bien? Ese sistema de signos viene a ser el código. ¿Qué es el código? Sistema de signos con el cual se construye, se elabora un determinado mensaje. Ese es tu código. Puede ser lingüístico, ¿ah? Claro que sí, porque hay diferentes tipos de código, ¿no? Si hablamos de un código lingüístico, entonces ya sabes que me estoy refiriendo a una lengua. Luego tienes, con este elemento, vas a identificar dos procesos psicobiológicos importantes, que son denominados como codificación y descodificación. ¿Qué viene a ser la codificación? La codificación consiste en unir un significado a un signo. En eso consiste la codificación. Unes un significado a un signo. Eso es codificar. Bien. Y la descodificación o decodificación, cualquiera de los dos términos es dable, es lo contrario, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en extraer del signo el significado. Bien, lo extraes. Entonces aquí se produce lo que es la comprensión, la interpretación del mensaje. Y también es relevante que debemos recordar respecto a estos dos procesos. Bueno, ¿quiénes desarrollan cada uno de ellos? El emisor es el que va a codificar y el receptor es el que descodifica. Bien. ¿Por qué? Porque el emisor es el que construye el mensaje y el receptor es el que lo va a interpretar. Entonces recuerda, la codificación la realiza el emisor y la descodificación la va a realizar el receptor. Listo. También es importante que recuerdes que este elemento es el más social de todo el acto comunicativo. ¿Por qué se suele decir que es el más social? Bueno, porque para que exista acto comunicativo, tiene que, tanto el emisor como el receptor tienen que conocer el mismo código. Porque si uno de ellos no conoce el código, entonces no va a haber comunicación. Bien, por eso recuerda la característica. Entonces, el elemento más social de todos viene a ser el código. ¿Por qué? Repito, porque es obligatorio que el emisor y el receptor conozcan y manejen el mismo. Bien, por esa razón. Ok, seguimos. Entonces ya hablamos del emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. Hablemos del referente. ¿Qué es el referente? El referente es a lo que se refiere, de ahí el nombre, chicos, es a lo que se refiere el mensaje. O sea, es de lo que te va a hablar el mensaje. Eso es el referente, ¿ya? De lo que te habla el mensaje. O sea, ¿de qué trata el mensaje? Ese es el referente. El referente va a ser una parte del mensaje. A veces coinciden, ¿ya? O sea, a veces puede ser igual que el mensaje, pero otras veces es solo una parte del mensaje. Entonces va a depender estrictamente del mensaje para que puedas identificar.
Muy bien. Finalmente tienes la circunstancia. ¿Qué es la circunstancia? La circunstancia es el lugar y momento del acto comunicativo, ¿ya? Es dónde y cuándo ocurre el acto comunicativo. Esa es la circunstancia. Todo acto comunicativo va a tener una determinada circunstancia, porque todo va a tener una ubicación espacio-temporal. Ujú. Entonces, estos son los elementos de la comunicación. Es muy importante que ustedes sepan cómo reconocerlos. Bien, es importante que manejen estas definiciones. ¿Por qué es importante? Porque mira, más adelante cuando trabajemos las funciones del lenguaje, nuevamente los vamos a mencionar, que es un tema que está vinculado, ¿ya? Tienen un vínculo. Muy bien. Tenemos este primer ejercicio relacionado con lo que hemos estado mencionando. En primer lugar, hay que clasificar estos actos comunicativos. Te dice, los silbidos de un joven. Los silbidos de un joven se va a considerar como una comunicación humana, no verbal, porque no se emplea ninguna lengua, bien, y va a ser acústica. ¿Por qué lo consideramos como acústica? Porque se produce por medio de sonidos, bien, o sea, la información llega por medio de la emisión de sonidos. Luego tienes una carta de renuncia. En una carta de renuncia, lo que se observa es que sí se va a emplear un código lingüístico, o sea, sí se emplea una lengua. Entonces, es una comunicación humana verbal. Pero en una carta, lo que hay es escritura. Por lo tanto, va a ser una comunicación humana verbal escrita, llamada también visuográfica o visual. Entonces, ponemos aquí una carta de renuncia. Va a ser humana, verbal, visual. Ya está. La danza de las abejas. La danza de las abejas es una comunicación no humana gestual, que obviamente es un animal, ¿no? Entonces por ahí ya la clasificas como no humana. Finalmente, esa operación matemática, bien, va a ser considerada como una comunicación humana no verbal visual. Luego tenemos en la siguiente pregunta, bien, ¿qué dice? Cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas constituyen los elementos de la comunicación. Veamos. Taxi va a ser la circunstancia. Bien, taxi va a ser la circunstancia. Luego tienes Ana. Ana va a ser el emisor porque es ella quien brinda la información. Bien. Y luego tenías la hospitalización de Luis que viene a ser todo el mensaje. Entonces tu respuesta aparecía en la letra B.
Muy bien. Bueno, hasta ahí hemos revisado lo que corresponde a la comunicación. Ahora vamos a trabajar algo que es más específico, que está más delimitado, que viene a ser el fenómeno lingüístico. ¿Por qué te digo que es algo más específico, más delimitado? Porque esto es algo que solo le corresponde al ser humano. Bien, cuando hablamos del fenómeno lingüístico, hablamos algo propio del ser humano. ¿Qué es el fenómeno lingüístico? Bueno, el fenómeno lingüístico va a estar conformado por estos elementos, por el lenguaje, la lengua, el habla, bien. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que es el lenguaje. El lenguaje se define como la capacidad o facultad exclusiva del ser humano que le permite aprender lenguas. O sea, gracias a esta facultad podemos aprender lenguas. Bien, gracias a esta facultad, a esta capacidad. Por eso se dice que esta capacidad es innata. ¿Por qué? Porque va a nacer con el ser humano. O sea, el lenguaje no es algo que aprende el ser humano. El ser humano nace ya con esta capacidad, pero lo tiene toda la especie, ¿no? Todos los seres humanos han, em, nacen con esta capacidad, por eso se dice que es universal, ¿bien? Por el hecho de que todos presentan esta facultad o capacidad. Entonces tienes las características de ser innato y ser universal. Y también vamos a decir que esta capacidad es limitante. ¿Por qué? Porque está supeditada al uso que hacemos del cerebro. Si el uso del cerebro, este órgano, sufriera alguna modificación con el transcurrir de muchos años, entonces esta capacidad podría verse afectada. Bien, va a tener ciertos límites entonces, parámetros que pertenecen pues a nuestra especie. Bien, por eso se dice que es limitante. ¿Cómo se manifiesta esta capacidad? Bueno, por medio de la lengua. La lengua se define como el sistema de signos lingüísticos, bien, sistema de signos lingüísticos, que permite la codificación y la descodificación. Entonces, gracias al conocimiento de este código, tú puedes codificar y descodificar en una lengua. Bien, por eso se define como un sistema de signos lingüísticos que permite la codificación y la descodificación. Ahora, ¿dónde está la lengua? La lengua es abstracta, está en la mente del hablante, ¿ya? Está en la mente del hablante. Y es un producto social, mejor dicho, es un producto histórico y también es social. ¿Por qué decimos que es social? Porque la lengua pertenece a colectividades humanas, a grupos humanos. Siempre las lenguas van a ser compartidas por diferentes grupos humanos. Por ejemplo, pensemos en toda la comunidad que habla español, ¿no? Toda la comunidad hispana, ¿bien? O toda la comunidad inglesa. Siempre va a ser un grupo humano. Y la lengua es un producto histórico. ¿Por qué es un producto histórico? Porque es algo que pasa de generación en generación, pasa a través de los años. Por eso es un producto histórico.
Bien. Ahora, tanto el lenguaje como la lengua van a ser consideradas como abstracciones, ¿no? O sea, están en la mente del hablante. ¿Qué es lo único concreto que va a existir? ¿Qué es lo material? Eso viene a ser el habla. El habla es la concretización de la lengua, es la materialización de la lengua, es el uso del sistema lingüístico. Eso es el habla. Entonces, lo único concreto y real del fenómeno lingüístico, o sea, que tiene una realidad física, es el habla. Bien. Entonces, por el habla podemos teorizar que existe un sistema de signos lingüísticos y por ello también podemos teorizar que hay una capacidad en el hombre que le permite aprender este sistema de signos. Esa es una diferencia fundamental que tenemos con los animales, ya que los animales no tienen esta capacidad para aprender lenguas. Otro concepto importante que debemos tener claro es el de idioma. Es el idioma. El idioma es una lengua para empezar, pero es una lengua que ha sido reconocida en términos extralingüísticos. Bien. Ha sido reconocida política y socialmente por un territorio, por un estado. Es un estatus que adquiere una lengua. Por eso es que te lo definen aquí como el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. Nada tiene que ver con la configuración interna de la lengua. No quiere decir que un idioma sea superior a una lengua, ¿ya? Sino que ha sido reconocida en otros términos y se le ha dado un estatus. ¿Cuál es la situación del Perú respecto a las lenguas que hay en su territorio? Bueno, en la Constitución de la República del Perú, en el artículo 48 hace mención a ellas y te dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las lenguas han sido reconocidas como idiomas. O sea, es apropiado que tú digas el idioma quechua, el idioma aymara, el idioma ashánica. Bien, muy bien. Entonces, ese dato es importante. Revisemos ahora el aspecto de la variación lingüística. La variación lingüística se refiere a toda modificación, todo cambio que sufre una lengua por diversos factores. Recordemos, recordemos que las lenguas, mientras tengan hablantes, van a seguir su proceso de evolución. Entonces los cambios son completamente naturales. Cuando hablamos de variación lingüística, necesariamente nos referimos al término dialecto. Entonces, podemos afirmar, toma nota de ello, que todas las lenguas van a presentar
dialectos. Todas van a tener dialectos. Ahora, ¿qué tipo de dialectos podemos identificar? Dos. Bueno, en realidad son tres, ¿no? Tienes el dialecto social, el dialecto regional y el dialecto estándar. El dialecto social también es denominado como sociolecto. Bien. ¿Qué es un sociolecto? Mira, el sociolecto es una variación lingüística que obedece a factores sociales. ¿Cómo factores sociales? Puede ser el nivel académico, la edad, el género, la religión, etcétera. Bien, estos factores que he mencionado pueden determinar tu forma de expresarte. Bien, determinan tu forma de hablar. Recordemos que en el habla se mencionó una de sus características y se dijo que el habla era individual. O sea, porque ¿a qué se refería? Cada persona se va a expresar de manera única. Bien, pueden tener diferentes características. Mm. Entonces, estos factores sociales van a influir en nuestra forma de hablar. Esos serían los sociolectos. Los dialectos regionales o llamados también geográficos son dialectos, son variaciones que sufre una lengua por la ubicación geográfica que presenta. ¿Cómo por la ubicación geográfica? Lo que pasa es que cuando una lengua está ubicada en un territorio, normalmente entra en contacto con otras. Y es normal que asimile sus características. Entonces, al asumir sus características, va a sufrir modificaciones. Por eso se va a considerar como un dialecto, porque ya es una variación lingüística. Pero como es por factores geográficos, entonces estaríamos frente a un dialecto regional. Ahora, te dice que estas variaciones se pueden presentar, sea en un sociolecto, sea en un dialecto regional, se pueden presentar estas variaciones en los diferentes niveles gramaticales, sea el sintáctico, el morfológico, el léxico o el fonético. Frente a la existencia, frente a la existencia de tantos dialectos, bien, tiene que haber alguno que sirva como un regulador, ¿no? Que uniformice a todos. Porque no podemos decir que un dialecto está bien y otro dialecto está mal. Eso no es apropiado. Bien, son expresiones naturales, son manifestaciones naturales. Pero sí existe un dialecto estándar que trabaja siguiendo las normas. Bien, ese es el denominado dialecto estándar. Este dialecto estándar
Dice, se refiere a la variedad de la lengua usada en contextos formales, donde eh, se imparte cultura, ¿no? Por eso te dice que es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. En el dialecto estándar se tienen que respetar las normas que se establecen, bien, que se establece en una lengua. Entonces, aquí sí se trabaja con los criterios de corrección o incorrección. Eso es fundamental. A ti te van a hacer preguntas de dialecto estándar a lo largo del curso. ¿Qué es lo que te van a pedir? Entonces, ¿dónde se han respetado las normas? ¿No? O sea, ¿dónde hay enunciados correctos o dónde hay errores? Cuando a ti te hablen de dialecto estándar, es a ello a lo que se van a referir. Muy bien. Tenemos un segundo ejercicio de aplicación. A ver, analizamos las preguntas. El primer enunciado te dice, únicamente los humanos presentan el lenguaje. Bueno, nosotros habíamos dicho que el lenguaje es una capacidad o facultad que definitivamente es exclusiva en los seres humanos. Entonces es correcto, ¿no? Afirmar ello. Bien, es correcto afirmar que solamente los seres humanos van a presentar lenguaje. Todas las lenguas son consideradas idiomas. No, todos los idiomas son lenguas. Eso sí, es innegable. Pero no todas las lenguas llegan a ser idiomas. ¿Por qué? Porque recuerda que eso depende de la política lingüística de un determinado territorio. Bien. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. ¿Qué es una lengua ágrafa? Lengua ágrafa es una lengua que no tiene sistema escrito, o sea, no se le ha inventado una escritura. Esa es una lengua ágrafa. Pero nada tiene que ver este hecho con su gramática. Bien. Porque todas, absolutamente todas las lenguas del mundo van a presentar gramática. ¿Cuál es la prueba de ello? Si no tuviesen gramática, nadie podría hablarlas, porque no se conocería, ¿no? Entonces, todos los códigos lingüísticos, todas las lenguas van a presentar una estructura interna. Esa estructura interna viene a ser la gramática. Entonces, esto también era eso. Las plantas no realizan la comunicación. Todos los seres vivos habíamos mencionado que se van a comunicar. Todos los seres vivos. Entonces aquí tienes otra idea falsa. Siguiente. Selecciona el enunciado conceptualmente correcto. No presentan dialectos. Ya, esta es otra idea que debemos eliminar, ¿no? Todas las lenguas del mundo, todas van a presentar dialectos. Todas las lenguas del mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en su proceso evolutivo, en su proceso de evolución. Y los dialectos son solamente manifestaciones de ello. Siguiente enunciado. El habla es la concretización del sistema lingüístico. Sí, efectivamente, eso es el habla, ¿no? Hemos definido como la concretización, la materialización o simplemente el uso de un sistema lingüístico.
Las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Todas las lenguas presentan cambios. Mientras una lengua tenga hablantes, va a tener cambios. La facultad de lenguaje es aprendida por el ser humano. No, la facultad de lenguaje no la aprende el ser humano. ¿Por qué no la aprende? Cuando mencionamos las características, especificamos por qué, ¿no? ¿Por qué no la aprende? Porque nace con ella. Recuerda que la capacidad o el lenguaje, capacidad para aprender lenguas, es innata. Todos los seres humanos nacen con esta capacidad. Muy bien. Un aspecto relevante que debemos trabajar es lo relacionado a las funciones del lenguaje, la parte pragmática del lenguaje. Son 6 estas funciones. Tienes, por ejemplo, la representativa, la apelativa, la expresiva, la fática, la poética y la metalingüística. Hablemos primero de la representativa o referencial. La función representativa, llamada referencial o denotativa, se va a presentar cuando se exprese un enunciado de forma objetiva. O sea, cuando se use un enunciado solo con la finalidad de informar sobre un hecho. Se informa sobre un hecho de manera objetiva. En ese tipo de enunciados va a destacar la función referencial o representativa. Ahora, en cada una de estas funciones, como lo mencionamos casi al inicio de la clase, dijimos que podían aparecer un elemento, mejor dicho, un elemento iba a destacar en cada una de las funciones, ¿no? Por eso te decía que era importante que los identificaras. Ahora lo que tienes que saber identificar es la función con su respectivo elemento. En el caso de la función referencial o representativa, el elemento que va a destacar es el referente. ¿Por qué hago mención de ello? Que mira, a veces en las preguntitas que te plantean, no te colocan solamente por la función. A veces te colocan un enunciado y te preguntan el elemento de la comunicación que destaca. Entonces, primero, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Primero identificas la función del lenguaje y luego ya identificas el elemento de la comunicación. ¿Ok? Entonces, eso debes tenerlo en cuenta para que puedas desarrollar correctamente ese tipo de ítems. Bien, eso respecto a la función representativa o referencial. Otra función va a ser la apelativa o conativa. Esta apelativa o conativa lo que hace es dar una orden, plantear una pregunta o hacer un pedido. Bien. Por ejemplo, por favor, encienda su micrófono para hablar. Por favor. Se han incrementado las tarifas de Internet. Se plantea una pregunta. Entonces, lo que es pregunta, orden, mandato, pedido, van a presentar la función apelativa o conativa.
¿Qué elemento va a destacar en esta función? Pues, obviamente va a destacar el receptor, porque lo que se busca es llamar la atención del receptor, persuadirlo de alguna manera. Bien, se busca convencer al receptor para que realice alguna acción. O sea, se busca lograr algo en ello. Por eso es el elemento que destaca. Función expresiva o emotiva. En esta función, lo que importa o lo que va a destacar es lo que siente, lo que piensa el emisor. Es totalmente su sentir. Muy bien, parece que hubo un problema con el internet. Ya, estamos aquí. Estábamos hablando de la función apelativa o conativa. Ahora hablemos de la función, no, estábamos hablando de la función expresiva, ¿no? Por ejemplo, me encantó la visita realizada a esa ciudad. Cuando alguien dice me encantó, está dando su punto de vista. Entonces es un enunciado subjetivo. O cómo has crecido, Julito, también, ¿no? Expresa admiración. Luego se tiene la función fática o de contacto. En el caso de la función fática o de contacto, lo que se hace es verificar que funcione bien el canal para asegurar el acto comunicativo. O sea, lo que importa es que se pruebe el canal para saber si hay acto comunicativo. Lo encuentras, por ejemplo, en enunciados en los que se prueba algún medio físico, por ejemplo, ¿pueden escucharme con claridad? ¿No? O estás ahí, me escuchas, ¿no? Se me escucha, ese tipo de enunciados, ¿no? O la expresión aló, ¿eh? Y también en enunciados que inician un acto comunicativo, que quieren iniciar el acto comunicativo. Por ejemplo, cuando saludas, ¿no? Buenos días, señores, ¿no? O buenos días, estimados alumnos. Entonces ahí se observa la función fática, llamada también de contacto. ¿Cuál es el elemento que va a ser más relevante ahí? Pues va a ser el canal, ¿ya? Es el elemento que predomina, el canal. Otra función es la poética o estética. En el caso de esta función poética o estética, lo que importa es cómo se ha elaborado un mensaje, qué figuras literarias se han empleado. Bien, tiene que construirse un mensaje estético, bonito, bello, ¿no? Que impacte los sentidos.
Por eso es que toda la atención va a estar centrada en el mensaje. Y ese es el elemento que va a destacar en esta función. En la función poética o estética destaca el mensaje. Luego tienes la función metalingüística. ¿Cuáles son las otras denominaciones de la función metalingüística? Mira, esta va a ser llamada como función metaverbal o de glosa. Entonces tienes estas tres denominaciones: metalingüística, metaverbal o de glosa. En este tipo de, o mejor dicho, ¿en qué enunciados predomina esta función? En enunciados que van a describir gramaticalmente alguna lengua, ¿no? Son oraciones que te mencionan características lingüísticas de diferentes códigos lingüísticos. Información netamente gramatical. Por ejemplo, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo. El fonema P es oclusivo bilabial sordo oral. Entonces lo que está haciendo ahí, ¿qué es? Es describir, señalar características gramaticales, ¿no? Propias de un código lingüístico. El elemento que va a destacar aquí es el código, ¿ya? Destaca el código. Es muy importante que aprendas, entonces, cuál es el elemento que destaca en cada una de estas funciones. El referente en la función representativa, el receptor en la función apelativa, el emisor en la función expresiva, el canal en la función fática, el mensaje en la función poética y el código en la función metalingüística. Tenemos nuestro siguiente ejercicio. Aquí te piden que identifiques, en el primer caso, los enunciados con sus respectivas funciones y en el segundo hay que identificar los elementos que destacan en cada una de esas oraciones. Aquí sí te voy a dar un par de minutos para que puedas analizarlo y luego lo vamos a desarrollar juntos.
Veamos. Teníamos que relacionar aquí cada uno de estos enunciados con su función. ¿Quién redactó este informe económico? Lo que se está planteando aquí es una pregunta. Por lo tanto, si es una pregunta, tiene que ser función apelativa. Bien. Luis, traje este diccionario para tu hermano. En este caso se está informando. Se está informando sobre un hecho. Por lo tanto, va a ser función referencial. Tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. Bueno, en este caso tú lo que tienes es un verso, ¿no? Los versos, los poemas, los refranes se van a considerar como función poética. Me parece interesantísimo aquel proyecto. El emisor está dando su punto de vista, su opinión al respecto, ¿no? Porque dice, me parece, ¿ok? Entonces, en este caso, vas a estar frente a una función emotiva. El emisor expresa su sentir. Finalmente, tienes el verbo, es el núcleo de la frase verbal. Aquí se señala una característica gramatical, se da una información gramatical. Entonces, lo que vas a tener es la función metalingüística. Luego, aquí lo que te pedían eran los elementos, o sea, ya no estabas frente a las funciones. Sin embargo, sabes que para llegar al elemento es necesario que identifiques la función. Por ejemplo, Mario estudió quechua y aymara. Esta función va a ser la función referencial. Entonces, el elemento que va a destacar es el referente. Bien, vamos a colocar aquí referente. Ya está. El fonema X es fricativo velar sordo. El elemento que va a destacar es el código. Código. Bien. Leí el argumento de ave sin nido, te está informando. Entonces, como te está informando, va a ser el referente, porque es función referencial. Karina, siéntate al lado de tu hermano. Es una orden. Es una orden, es función apelativa. El elemento que destaca es el receptor. Qué grata sorpresa, querido amigo. Bueno, acá está diciendo su sentir. Es función expresiva. Por lo tanto, va a ser el emisor el elemento que destaque. Bien. Vamos a proyectar el siguiente ejercicio. Mm. Y lo que te piden aquí es dialecto estándar. ¿Cuál de estos enunciados se encuentra en dialecto estándar? Corresponde al dialecto estándar. A ver, analízalo por favor. Y luego realizamos la explicación.
Muy bien. Veamos. Pudo ocupar el 12º puesto del concurso. En este caso no es apropiado usar el partitivo, ¿no? Sino más bien lo indicado sería usar el ordinal, que sería 12º o duodécimo. Bien, entonces tenía error. Acá sería, a ver, podría ser décimo, 12º, 12º, una sola palabra, o duodécimo. Ya, esa sería la opción. Bien. Luego tenemos, me alegra de que quieras mucho a tu amiga. No, acá hay presencia de dequeísmo, ¿no? La forma correcta hubiese sido, me alegra que quieras mucho a tu amiga. Ruth, espero que Julio lo diga delante tuyo. Delante tuyo no, delante de ti es la forma, la expresión correcta. Se requiere aquí la preposición de. Pronto tramitaré mi licencia de conducir. Esta era la correcta, ¿no? Vamos a ponerla con otro color. Esa era la correcta. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. No, en este caso, cuando se usa el adverbio mente, solo el último elemento debe presentar este sufijo mente para evitar que suene mal. Entonces sería Raúl nos saludó alegre y cortésmente. Liliana todos los sábados se le hacía el cabello. Se alisa el cabello, ¿bien? Se alisa. Compraré una pasta dentrífica en la farmacia. Dentífrica. Dentífrica sería la forma correcta. Muy bien. Ahora, vamos a proyectar los ejercicios propuestos para esta clase. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos nuestro primer ejercicio. A ver, tienes un par de minutos para que lo analices, luego lo desarrollamos juntos.
Muy bien, veamos. La comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Considerando lo mencionado en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. Al subir, enuncia un saludo cordial al chofer cobrador, se evidencia respectivamente comunicación humana. Aquí vamos a ver. Había que hacer una pequeña corrección porque la respuesta estaba observada, ¿no? Si no, no íbamos a encontrar clave. Entonces, el hecho de que levante el brazo y mueva la mano era una comunicación no verbal gestual, bien, por el movimiento corporal que estaba realizando. Y cuando te dice que enuncia un saludo cordial, entonces estamos frente a una comunicación en la que se ha usado un código lingüístico, por lo tanto va a ser verbal y del tipo oral. Siguiente pregunta, pregunta número 2. Veamos. A ver. Dice, en la comunicación humana lingüística o verbal, la información que se transmite del emisor hacia el receptor emplea signos. Recuerda que es una comunicación lingüística, ¿no? Se ha empleado un signo lingüístico, un sistema lingüístico, por lo tanto, estos pueden ser acústicos o visuales. Recordemos que esta se clasifica como oral o visuográfica. Siguiente, número 3.
Muy bien. Dice, la comunicación es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como no humanas. En las primeras, la transmisión de mensajes se da mediante signos verbales y no verbales. Según lo mencionado, elija cuál es la alternativa que contiene casos de comunicación humana verbal visual. Si te dice que es verbal, entonces necesariamente se tiene que haber empleado un código lingüístico. Estamos hablando de una lengua. Y si te dice visual, es porque tiene que ser escrita. Entonces, en 2 y 4 ibas a encontrar ese tipo de comunicación. Pregunta número 4. Muy bien. En la situación comunicativa, Gina conversa con su hermana, Ana, por celular. Sin embargo, por un problema con la señal, se empieza a entrecortar la llamada. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Tanto Gina como Ana son emisoras y receptoras. Sí, es cierto, ¿no? Porque si están conversando, estos roles van a intercambiarse de manera continua. Es un tipo de comunicación no verbal auditiva. No, es verbal porque están conversando. Ocurre un inconveniente con el elemento canario. Así es, se presenta el elemento denominado como ruido. Bien, el ruido es algo que a veces aparece, a veces, no siempre, por eso es que no lo has encontrado en la explicación que hicimos sobre los elementos de la comunicación. Y este elemento, denominado ruido, puede interferir o impedir el acto comunicativo. Bien, entonces tu respuesta aparecía en la letra D. Pregunta número 5.
A ver, la comunicación es un proceso en el cual intervienen varios elementos. Uno de ellos es el código, que debe ser común entre un emisor y un receptor. En la situación, trabajando en mi oficina, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos de la comunicación, receptor, código y circunstancias son respectivamente. Bueno, el receptor voy a ser yo, que aparece pronominalizado por me, bien, que recibo la información. El código es la lengua que se ha empleado, que en este caso es una lengua española, ¿no? Y la circunstancia es la oficina, porque dice trabajando en mi oficina. Recuerda que la circunstancia es el lugar y el momento del acto comunicativo. Muy bien. Siguiente, pregunta 6. ¿Verdadero o falso? Tienes un par de minutos para que la analices, luego lo desarrollamos juntos. Muy bien, veamos. Lea los siguientes enunciados y determine el valor de verdad o falsedad en relación con la decodificación de la comunicación humana verbal. Verbal. El emisor es quien comprende la información transmitida. No, el emisor es el que construye el mensaje. Es el receptor. Consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor. Esto es verdadero. Se refiere a la interpretación del mensaje que se envía. Así es, esto es verdadero. Únicamente se realiza de manera oral o auditiva. No, falso, también puede ser de forma escrita. Entonces tenías tu respuesta en la letra B. Siguiente, pregunta 7.
Veamos. El lenguaje, en todo proceso comunicativo, puede desempeñar diversas funciones según lo que queramos manifestar a los demás. En el texto, alumnos, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas. En este caso hay un enunciado que te está informando sobre algo, por lo tanto la función que predomina es la función referencial, llámala también representativa o denotativa. Luego, ¿creen que podrá reemplazar el trabajo del ser humano? Esta es una pregunta. Al ser una pregunta es una función apelativa. A mí me parece que no, pues la IA no cuenta con inteligencia emocional y experiencia personal. En este caso, lo que tienes es un enunciado que expresa una opinión. Entonces, expresa el sentir del emisor. Es una función expresiva. Por lo tanto, tu respuesta aparecía en la letra E. Pregunta 8. Hay que escribir la función y el elemento de estos enunciados. Muy bien, veamos. ¿Qué viaje tan placentero, querido esposo? Esta es una función emotiva y el elemento es el emisor. Emotiva o expresiva. Luego, preséntate mañana temprano, por favor. Esta es una apelativa, ¿no? Apelativa, por lo tanto va a ser el receptor. Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Entonces, por las preguntas, ¿no? Esta va a ser fática y el elemento va a ser el canal. ¿Qué es el pronombre personal tónico? Está planteando una pregunta. Esta va a ser la función apelativa
y el elemento por ende es el receptor. Algunos verbos presentan contenido léxico. Esta función es metalingüística y el elemento es el código. Muy bien, de esa forma. Siguiente pregunta, pregunta 9. Dice, elija la alternativa que corresponde a la definición. Sistema de signos verbales entendido en términos extralingüísticos, lo que son políticos, sociales, económicos y culturales. Aquí estabas frente al idioma. Bien. Pregunta 10. A ver. Bien. En la situación, luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro para detener la pelea. La palabra subrayada corresponde a un ejemplo de es un dialecto, ¿no? Un dialecto geográfico. Está enfatizando que es argentinos. Pregunta 11.
Muy bien, completamos el enunciado. En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser, el lenguaje es innato, universal y limitante, ¿no? Cualquiera de esas características. La lengua es social, es un producto histórico o es psíquica. Y el habla puede ser psicofísica, es decir, concreta, individual o un acto del momento. Entonces, tu respuesta era la cita. La última preguntita está relacionada con el dialecto estándar. A ver. Muy bien. Veamos. En la comunicación humana verbal, oral o escrita, el mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente a fin de lograr una descodificación óptima. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa que presenta el enunciado que corresponde al dialecto estándar de la lengua española. Desde ayer me duelen mis rodillas. Me duelen las rodillas, ¿no? El uso del posesivo en ese caso no es apropiado, ya está sobreentendido. Había varios guardias en la entrada. Sí, es un enunciado correcto. Esta era tu clave. ¿Por qué? Porque se trata de una oración impersonal. Las oraciones impersonales tienen verbos impersonales. Los verbos impersonales están en tercera persona singular por norma. Pidió que plagiemos, no, pidió que plagiemos, era con una I. Atrás de aquel edificio hay un parque, no debe ser la expresión atrás, debe ser detrás de, detrás de. Repitió otra vez que no era culpable, no, repitió que no era culpable. El repetir ya implica una vez, otra vez, varias veces. Bien, entonces ese era tu enunciado correcto. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos realizado la exposición de la teoría, hemos desarrollado los ejercicios propuestos para esta semana y si se presenta alguna duda, estoy a su disposición en estos últimos minutos de la clase.